ser mangaka de shonen? Pues debe ser lo máximo, ¿no? Es decir, trabajas haciendo lo que te gusta, terminas teniendo muchísimos fans, eres famoso y para colmo, eres millonario, ¿verdad? Pues no exactamente. Miren, creo que todos los que vemos anime, de una u otra manera sabemos que el día a día, el ritmo de trabajo de los mangakas es una locura. Miren, la cantidad de mangakas con problemas de salud por sobretrabajo, que es importante, es bastante amplia. Y bueno, mi intención con este video es desglosar lo más que pueda todo lo que conlleva lograr una historia de estas. Y eso incluye las horas de trabajo, lo que significan dichas horas, la presión añadida y, como no, la paga. Vamos a darle. Give a warm Anime NYC welcome to Hajime Isayama. A ver, antes de hablar de la rutina o qué se debe hacer, hay que arrancar con lo básico. ¿Cuál es el ritmo de serialización? Los mangas se publican semanales, mensuales o bimensuales. Dependiendo de esto, pues el ritmo de trabajo y el proceso creativo es diferente, obviamente. Para este video nos vamos a enfocar en la serialización semanal. Eso sí, me gustaría destacar que aunque sea mensual, no deja de ser difícil. Toyotaro, el dibujante de Dragon Ball Super, en 2019 comentó que solo dormía 6 horas y trabajaba de lunes a lunes, por lo que claramente es un trabajo demandante. Y aunque su título dice dibujante, él mismo comenta que apoya bastante en el guión que recibe de Akira. Sin embargo, pues no lo hace solo. Imagina estar a cargo de todo: el dibujo, la historia, el guión y hacerlo semanal. Dios. Y justamente nos vamos a enfocar en los artistas que hacen la mayoría del proceso ellos solos. El horario de trabajo varía dependiendo del artista y el contexto de la obra. Para darles un ejemplo, hay unos que les gusta un horario nocturno, como es el caso de Kishimoto, que arrancaba a la medianoche haciendo Naruto. Otros prefieren la tarde, como Toriyama, que empezaba a la 1 p.m. cuando hacía Dragon Ball. Y hay otros que ni existen, como Oda, que en su momento trabajaba de 5 a.m. a 2 a.m., es decir, dormía 3 horas al día. Lo importante aquí es que semanalmente deben entregar el trabajo y esto se divide en lo siguiente. Primero se hace un mega borrador a palitos. Esto se le conoce como Nemu. Dichos garabatos son enviados a los editores. Estos lo aprueban y lo mandan de vuelta. Una vez pasa esto y es aprobado, el mangaka se pone a trabajar en hacerlo completo. Algunos a tinta como en los viejos tiempos, Dios mío. Pero la mayoría ya migró a lo digital. Esto a ellos le llaman el Genko, que es el dibujo entero con su guión. Usualmente todo este proceso les lleva de lunes a jueves. El resto de días se componen en el storyboard, el buscar referencias, planeación, todo lo que necesita para luego el lunes arrancar con el mismo proceso. Dependiendo del contexto de la obra, esto incluye los domingos también, haciendo que pues no tengan días libres. Que miren, hasta aquí yo lo veo normal. Hay muchísimos otros trabajos que requieren atención de lunes a lunes, entonces ¿dónde está la dificultad tan grande que termina generándoles problemas de salud a la mayoría? Pues miren, indaguemos un poquito aquí. El dibujo y la aplicación de lo investigado, es decir, el de lunes a jueves, que fue el ejemplo que les di aquí, es el proceso más demandante de largo. Si hablamos de un manga shonen semanal, por ejemplo, las horas de sueño oscilan entre las 5 horas si fueron eficientes esa semana y fluyeron las ideas, 3 horas de sueño si pues les salió lo que querían pero pudo ser mejor, a directamente no dormir una mierda para así cumplir con los tiempos. Anteriormente mencioné que Akira con Dragon Ball llevaba un buen ritmo de vida, pero es porque primero el contexto de la obra se lo permite y dos, es su segunda publicación que llamamos a eso. Él cuenta que cuando hizo Doctor Slump, sus horas de sueño eran tan caóticas que solo dormía cuando el cuerpo se le apagaba. Ya cuando literal no podía más, ahí se quedaba dormido. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Porque este es un trabajo creativo. A pesar de ya tener una idea a dónde vas, igual es un proceso que requiere entender si lo que haces es bueno o no, si es coherente o no, y principalmente se te debe ocurrir. ¿Cómo transmito esta idea? ¿Cómo les digo lo que pienso? ¿Cómo plasmo lo que aún no se me ha ocurrido en este papel para el miércoles? Los trabajos creativos son complicados porque, a diferencia de uno donde solo debes ejecutar una orden o seguir un manual o un tutorial, aquí tiene que
manifestarse en tu cabeza. Tienes que tener inspiración. Y esto no es un movimiento muscular. No es como si levantases una palanca o apretaras botones. Por lo que a veces fluye y a veces no. Hay días en donde te sientes creativo y haces mil cosas. Como hay otros donde puedes estar sentado allí 5 horas y no has avanzado. Esto sumado a la locura de trabajo manual que hay, la comunicación con la empresa para recibir el visto bueno y además la alta presión de cumplir con los tiempos. Cuando sumas todos estos factores nos da a una persona que duerme solamente cuando se le apaga el cuerpo. Esto evidentemente causa un montón de enfermedades, no solo causadas por las extensas horas sentados escribiendo o dibujando, también por el estrés, ya que esto es de las cosas que más dañan a un ser humano, el vivir estresado. Sin embargo, pues puede ser un trabajo demandante y endemoniado, con altas probabilidades de causarte enfermedades. Pero miren, es un trabajo que te hace millonario. Lo bueno es que ganas tanto, pero tanto dinero, que tú y tu generación queda resuelta de por vida, ¿verdad? Pues no exactamente. ¿Qué tanto gana un mangaka? Pues miren, depende de un montón de factores. Según la página web Medium, un mangaka serializado en una producción semanal cobra alrededor de $40 por página. Por lo general son 20 páginas semanales, por lo que haciendo un cálculo promedio, un mangaka ganaría $51,000 anuales, es decir, unos $4,000 mensuales. Estos son datos ya viejos, de 2016 para ser específicos. Por lo que con la inflación, la economía, el hentai, bla bla bla, lo que sea, debe ser un poco más alto. Para tener contexto de qué tanto es eso en Japón, el promedio de ingreso de un asalariado japonés con un buen trabajo es de $42,000 anuales, es decir, unos $3,500 al mes. En teoría, un mangaka firmado en una serialización semanal gana un poco más que un japonés con un buen puesto. Que miren, viendo estos números, Dios, de verdad que Latinoamérica está en la mierda, ¿eh? Esto es una fortuna para alguien de aquí como yo, a comparación del salario de aquí, Dios mío. Ahora, fíjense que he dicho varias veces eso de mangaka serializado. Y es que esto es importante. En Japón hay algo llamado Rensai, que se traduce en serialización, si no me equivoco. Esto es básicamente una especie de estatus que se le da al creador y a su obra, donde indica que es lo suficientemente popular para tener una asociación con la revista y así publicarlo con constancia semanal. ¿En qué se traduce esto? Que esta gente son los duros de la industria. Te estoy hablando de los Oda, los Kishimoto, los Tite Kubo cuando iniciaron. Si tú tienes este estatus es porque ya la hiciste en la industria. Este es básicamente el tope salarial si eres un mangaka estrella, que con toda esta información ya deben entender lo mal pagado que son los mangakas, porque mientras su manga produce cientos de miles de dólares al mes, al creador, a la razón de que exista, pues le tiran 4,000. Y hago énfasis, ya va, esto es lo que cobra alguien con Rensai, es decir, que ya la rompió. Los números de un mangaka promedio son ampliamente más bajos. Y hay algo que no he mencionado con toda la intención, que cuando tú estás en una publicación semanal es físicamente imposible hacer literal todo tú solo. Necesitas algo muy importante y son los asistentes. Todos, sin excepción, tienen al menos 2 asistentes que los ayudan a llevar a cabo las tareas manuales y así cumplir con los tiempos, que haciendo paréntesis, esta gente es vital para la producción de la obra, vital. Como me gustaría que recibiesen más crédito. Pero bueno, en promedio, manteniendo la fecha que les comenté antes de referencia, un asistente cobra $1,300 al mes. Lo mínimo que yo he visto un mangaka de esa índole es tener 2, por lo que tomando lo mínimo posible, insisto, hay mangakas que tienen 4 asistentes, asumiendo que solamente tienen 2, son $2,600 al mes en los asistentes, porque aunque son recursos vitales y completamente necesarios para la producción de esta obra, el pago de ellos sale del bolsillo del mangaka, no de la revista. Por lo que si ganas unos $4,000 mensuales, que fue lo que dijimos, mínimo 2,600 se te van en los asistentes. Cuando vienes a ver, en promedio ganas 1,400 al mes, que recordemos, un salario promedio de alguien con un buen empleo son $3,500. Es decir, un trabajador de oficina promedio ingresa más que un mangaka estrella, que son un porcentaje chiquitito.
La verdad es una locura esto. Pero bueno, ya va, ya va. Y el anime, las películas, todo esto, es decir, ahí es donde deben ganar un dineral, ¿no? ¿Cierto? Pues no exactamente, como diría Jürgen. Como en todo trabajo en esta vida, tu posición o hasta el prestigio son cosas importantes. Puede que te lo hayas ganado porque tienes un historial de trabajo tremendo. No, puede que seas novio o primo del jefe, asumiendo que hablamos de meritocracia. Esto también aplica a los mangaka. Aquí importa mucho, cosas como si es tu primera publicación o cuánto tiempo tienes en esto. Y eso es sin importar el éxito que tenga tu obra. El más infame ejemplo de esto es el autor de Kimetsu no Yaiba, Gotoge. La película del tren infinito es la película de anime más exitosa de la historia, generando $500 millones, una verdadera locura. ¿Cuánto de esto creen que ganó el autor? Al menos un porcentaje chiquito de semejante cifra ya es un dineral que les servirá de por vida. Lo lógico es pensar que se forró en plata, ¿verdad? Pues miren, ahí es donde está el plot twist. Según la página Business Journal, no le dieron un porcentaje, le dieron un monto fijo de entrada por ser un nuevo mangaka. A Gotoge le pagaron $17,000 de entrada y eso es todo lo que recibió de la película. Y pues sí, $20,000 es dinero, pero hay que ponerlo en perspectiva porque la película, como dije, hizo más de $500 millones. De esa millonada al autor, al creador de todo, le dieron migajas. La publicación hace énfasis en que es porque Gotoge es un nuevo en el área. Sin embargo, el autor de Gintama, el señor Hideaki Sorachi, tiene otra opinión. En 2015, el hombre dijo que no importa cuánta gente vea la película o que tanto genere, ni un yen va al autor, solamente les pagan un monto fijo de entrada y ya fue. Por ende, en términos generales, aunque la película sea la más taquillera de la historia del anime, no ganas una mierda. Ok, bueno, pero eso es en películas. ¿Qué tal el anime como tal? Pues allí también es horrendo. Según Medium, al dueño de los derechos, es decir, al mangaka en este caso, gana en el mejor de los casos entre $1,000 y $1,500 por 30 minutos de anime. Insisto, cifras de la época que estamos usando para este video. Si tu manga es lo suficientemente exitoso y largo como para tener la bendición de que tenga más de 300 capítulos, pues bueno, ahí sí te entra plata. Pero esto es una rareza. Ya que lo mencionamos, Kimetsu no Yaiba, que es de los shonen más populares de la historia, su primera temporada tuvo 26 episodios. Usando los números anteriores de referencia, Gotoge habrá hecho unos $30,000 por esa temporada, que lo mismo es dinero, pero en perspectiva es Kimetsu no Yaiba, un anime que trascendió hasta el mainstream. Es un caso extraordinario que generó millones y millones y a Gotoge le dan una migaja. Que eso es importante mantenerlo en mente. Estoy usando casos extremos de mangakas mega exitosos con sus obras. Si uso a alguien promedio es ampliamente peor. Bueno, pero ya va. ¿Y entonces, Dai, todos están muriendo de hambre o cómo? ¿No hacen dinero o qué? Pues miren, según yo igual los están robando con estos términos del anime y de las películas, como dijo el autor de Gintama. Sin embargo, faltan dos fuentes de ingreso, que ahí es donde está la plata, papá. El autor recibe regalías en porcentaje, por fin, por tomos vendidos de su manga. Es decir, el libro donde recopila varios capítulos. Y aquí es donde viene la mayoría de sus ingresos. Esta suma varía muchísimo, pero una cifra promedio viene siendo de 9% por tomo. Si tu manga vende como pan caliente, pues allí sí tienes un buen ingreso. Usando el mismo ejemplo extremísimo, que es el de Gotoge. El tomo 23 de Kimetsu no Yaiba vendió 5 millones de unidades en Japón, asumiendo que un tomo cuesta 400 yenes, es decir, unos $3.5. Con solo ese tomo, Gotoge se embolsó $1,500,000. Insisto, solo ese tomo. Y ven, ahí es donde está la plata. Nuevamente recalco, esto es un caso mega extremo, porque un manga bien vendido, no algo descabellado pero popular, vende unos 30,000 tomos en promedio, y ahí son $11,000 para el autor. Pero ya que estamos con extremos, ¿saben en dónde está la plata? Cuando la obra trasciende lo audiovisual, la mercancía, los videojuegos, apariciones en otros medios, hasta la presencia de una serie en juegos de gacha de teléfono. Ahí es donde de verdad está el dinero asqueroso, porque el autor cobra regalías para que empresas como Namco Bandai o quien sea haga figuras de acción, videojuegos, mousepad, no sé, lapiceros. De todas esas ventas hay un porcentaje que va derechito al bolsillo del mangaka. Por eso, cuando vemos un caso
caso extremo de popularidad y dicha obra logra trascender el medio audiovisual, ahí es donde el autor se forra en plata. Por eso hay gente como el señor Isayama, autor de Shingeki, que es multimillonario. Porque claro, son figuras, juegos, gachas, parque de diversiones, disfraces, Dios mío. Cuando vienes a ver, estás podrido en dinero. Y ahí está el truco. El manga es el primer engranaje en una maquinaria gigante. De ahí se deriva lo demás. El anime es mega costoso de hacer, pero termina siendo una tremenda inversión, ya que por ser tan popular, te permite monetizar la franquicia de maneras que solo el manga jamás pudiese. Ahí salen videojuegos, figuritas y demás tonterías que dije. Y gracias a eso, esta industria mueve tanta plata. No por el anime como tal, sino por lo que permite lograr el anime. Pues el ser mangaka es un trabajo bastante demandante, que personalmente yo no lo haría. No lo digo como si pudiese hacerlo, cosa que claramente no tengo el talento. Me refiero a que yo no perseguiría esta carrera porque las desventajas son de largo más que las ventajas. Cerré el video con las cifras multimillonarias que puede hacer un mangaka del Olimpo, pero esos son las ultra mega estrellas que si los Oda, los Isayama, gente que hizo o hace obras que son de las más populares de cualquier medio audiovisual del planeta. Y si eres capaz de crear algo así, en cualquier otro medio te va a ir mejor. Si no, pregúntenle a J.K. Rowling. Estos super mangakas son un porcentaje muy, pero muy chiquito, que igual tienen un ritmo de trabajo espantoso, casi letal. La vida del mangaka promedio es durísima, y para el esfuerzo que le metes, que literal te pones en riesgo a sufrir múltiples enfermedades por las duras jornadas de trabajo, para lo que ingresas no lo vale. De hecho, los mangakas están bastante mal pagados, pero bastante. Es una industria durísima que no beneficia al creativo, sino a la gran empresa, y por muchísimo. Que si te vas a meter en este mundo, pues adelante, hazlo porque es tu pasión, porque es lo que quieres hacer con tu vida. De ser así, pues lo vas a disfrutar. Ahora, si vas porque piensas que puedes hacer plata, yo no lo recomendaría jamás. Mi máxima admiración a todos los artistas de esta índole, por Dios. Se tiene que nacer con algo muy, pero muy especial para ser un verdadero mangaka. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter en @daitedice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos, hasta la próxima.